Arrancamos la píldora número 13. Hoy vamos a hablar dentro del poder de la acción, de la decisión, del poder de la decisión. Recordamos siempre el esquema que estamos siguiendo: sueño, decisión, acción. Vamos a partir del sueño, pero todo sueño sin acción, ya hemos dicho en alguna ocasión, que se traduce en fantasía. Se traduce en inacción, se traduce en mentalmente tengo un montón de ideas que nunca ejecuto. Vamos a pasar ya a la acción. La primera fase, por lo tanto, de la acción, una vez que hemos partido del sueño, es tomar la decisión. Tomar la decisión tenemos que entender que no solamente es un proceso de selección de ideas o de opciones. Por tomar la decisión vamos a entender, a aplicar la voluntad a lo que realmente queremos. Por lo tanto, vemos que lo podríamos enfocar de la siguiente manera. Hay personas, como digo en las conferencias y como digo también en el libro, que sabemos que deciden ponerse en forma, que quieren ponerse en forma y se apuntan al gimnasio. Y además de apuntarse al gimnasio, van al gimnasio. Todos sabemos que somos especialistas en apuntarnos al gimnasio, a inglés, etcétera, 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 etcétera. Tomamos un montón de decisiones que nunca ejecutamos. La pregunta es: ¿por qué hay personas que sí ejecutan sus decisiones y por qué hay personas que no? Podríamos también decirlo de la siguiente manera: si sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Bien, lo primero que quiero hacer es establecer una distinción entre lo que es toma de decisiones y tomar una decisión. Son dos cosas muy parecidas, pero que no son las mismas, que no es la misma. Por un lado tenemos el proceso de toma de decisiones. Por proceso de toma de decisiones vamos a entender el procesamiento de la información que a nivel mental tengo que realizar para tomar una elección, para decidir en definitiva. Eso no implica querer. Por ejemplo, yo puedo procesar la información y de toda la información que estoy procesando sacar una conclusión. Por ejemplo, que el tabaco es malo. Pero eso no tiene por qué significar inequívocamente que yo quiera dejar de fumar. Insisto, por toma de decisiones lo vamos a sustituir por procesamiento de la información. Por eso en muchas ocasiones saber lo que tengo que hacer no implica acción, porque solamente lo estamos haciendo desde un punto de vista, insisto, de procesamiento de la información. En cambio, lo que es la toma de decisiones propiamente dicho, sí implica querer hacer, sí implica que de todas las elecciones, pero posibilidades que tenemos, tomamos una elección porque quiero dar el salto a la acción. Es por lo tanto un ejercicio de voluntad. Aquí vemos que el concepto central, igual que cuando hablábamos de sueño, hablábamos de intención, aquí el concepto central es la voluntad. La voluntad entendida como ese proceso de tomar decisiones y ponerlas en marcha. Voluntad, en definitiva, es querer hacer algo. Querer hacer algo, decidirme y orientarme, y orientar toda mi energía, ese foco atencional del cual hemos hablado en otras ocasiones, decidir querer hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vemos que si recordamos todas las cosas que hemos estado viendo hasta ahora, esto se parece mucho a la libertad. El miércoles vamos a hablar de libre albedrío. Es muy importante que entendamos la diferencia entre libertad y libre albedrío. Son cosas diferentes. La voluntad, por lo tanto, es un proceso natural. Es una consecuencia natural de la vida que tenemos, de este plano existencial en el cual nacemos desde la libertad. Somos seres libres, recordémoslo siempre. Otra cosa es el ejercicio que yo hago de mi libertad. Esa cuota de libertad que yo soy capaz de alcanzar en función de esa evolución que hablábamos en las 4 dimensiones. Recordemos: mental, espiritual, física y material. ¿De acuerdo? Bueno, pues en función del grado que yo tenga de desarrollo en esas 4 dimensiones, voy a tener un mayor ejercicio dentro de la voluntad y por ende del libre albedrío. Por voluntad, entonces, vamos a entender en primer lugar que es un proceso natural, que es consustancial a nuestra naturaleza en libertad. ¿De acuerdo? Pero pensemos que, como vamos a ver el miércoles cuando hablemos de libre albedrío, la voluntad, aquello que queremos alcanzar es una conquista. Es una conquista que debemos alcanzar con nuestra acción.
Por lo tanto, decisión no es sinónimo de éxito. Evidentemente, el primer paso, una vez que hemos detectado el sueño, una vez que hemos desatado todo el poder creador de la intención, lo realmente importante es que tomemos la decisión, porque la decisión ya lleva aparejada la acción. Pero el resultado es una conquista a la cual yo tengo que llegar una vez que me ponga a accionar, a hacer cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, aquí lo realmente importante es que seamos capaces de mantener esa decisión en el tiempo. Y esa es la verdadera clave. La clave no es tener un sueño. La clave no es tomar la decisión. La clave es tomar la decisión de querer cumplir mi gran sueño y de mantenerlo en el tiempo. Esa es la clave. Ahí reside el verdadero éxito. Mirad, he leído mucho sobre éxito. He leído muchísimas cosas de muchísimas personas. He escuchado sus historias y yo solamente... Es muy complicado, ¿no?, reducirlo todo a un solo factor. Pero para mí, si por encima de todo tengo que hablar de uno, dentro de que la complejidad y que hay muchos, va a ser la constancia, la persistencia, la perseverancia, hacer, hacer y hacer. Mantener en cualquier caso esa decisión que he tomado a través de la acción en el tiempo. Y ahí reside la clave. ¿Cómo podemos mantener, por lo tanto, en el tiempo esa decisión? Bueno, si retrocedemos un paso y volvemos a la voluntad, de la voluntad, por lo tanto, se trata de tomar esa decisión enfocada u orientada al sueño, desde el sueño. Por lo tanto, el otro día hablábamos, si os acordáis, de que el sueño es a su vez camino y combustible. Bueno, pues va a volver a ocurrir, porque la voluntad la vamos a alimentar con el sueño. Cada vez que nos encontremos con que tengo que tomar la decisión, con que las fuerzas flaquean, etc., vamos a apelar al sueño. Y ese sueño va a ser el que nos va a permitir mantener nuestra voluntad inquebrantable, la que va a permitir que nuestra decisión sea en firme, persistente y consistente en el tiempo, para que la perseverancia nos posibilite estar manteniéndonos en la acción consciente y continuada para alcanzar nuestro objetivo. Pero decíamos que la voluntad también está coartada por el nivel de libertad que yo soy capaz de ejercer. Por lo tanto, en la medida en que yo me esté desarrollando, insisto, en estas 4 dimensiones, de las cuales hemos hablado en más de una ocasión, yo seré capaz de tener una mayor voluntad, en tanto me habré desprendido de aquellas cadenas que me aferran a mí mismo y a los demás. En definitiva, me estaré liberando de la pereza, me estaré liberando de la imposibilidad de salir de la zona de confort, habré ubicado al miedo donde corresponde. Recordad, el miedo puede ser nuestro mejor aliado si entiendes que es un factor de protección. Habremos colocado al error donde corresponde como un factor de corrección y la posibilidad de reparar el daño que hayamos podido cometer. Por lo tanto, desde esta evolución y crecimiento en estas 4 dimensiones, vamos a ser capaces de tener mayores cuotas de ejercicio de libre albedrío, de tal manera que podamos alimentar al máximo nuestra voluntad desde el sueño y desde la libertad, desde alinear esa capacidad que tenemos de imaginar con nuestra capacidad que tenemos de soñar y alimentarla, decía, desde la libertad que alcanzamos desde nuestro desarrollo personal. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces no queda más que añadir que, en último lugar, que gracias a la acción, gracias a que tenemos que ser capaces de lanzarnos a la acción, podemos conseguir lo que realmente perseguimos, lo que realmente queremos conseguir. Hay distintas maneras de entender cómo es el proceso, ¿no? Muchos autores, o hay mucha literatura que parte de lo que se llama el dolor, ¿no? De muchas ocasiones se dice, no, suelta un perro y si el perro te ataca, pues ya verás cómo encuentras el motivo para correr, ¿no? Soltar el perro, que se suele decir en muchas ocasiones. Yo
yo no digo que no, yo no digo que no sea una buena estrategia, o mejor dicho, que no sea un buen momento, ¿no? Ya que ha ocurrido algo malo en la vida, ya que tenemos una urgencia, ya que tenemos una emergencia, ya que tenemos una crisis, ya que tenemos lo que sea que ocurra, lo mínimo que podemos hacer es aprender la lección y utilizarlo. Pero ojo, que las situaciones de crisis y de dolor normalmente lo que provocan es justamente todo lo contrario. Lo que provocan es abatimiento, lo que provocan es que la gente se hunda, lo que provoca es depresión, lo que provoca es ansiedad, ¿eh? No es verdad que crisis sea sinónimo de que sacamos el arrojo de dentro y gracias a eso nos convertimos en mejores personas. No. Nos vamos a convertir en mejores personas en la medida en que yo tenga esas capacidades incorporadas, en la medida en que yo sea capaz de recurrir en mi repertorio de conductas, en mi repertorio básico de conductas, emociones y habilidades, yo pueda recurrir a esos conocimientos, a esas habilidades, a esos recursos, yo podré afrontar la situación. Si no, caeremos. Por otro lado, que no se nos olvide que el duelo o cualquier situación de afrontamiento tiene una serie de fases que son naturales y las cuales hay que abordar. Negar el dolor, negar la tristeza, etcétera, no es interesante y no es lo más adaptativo. Lo más adaptativo es siempre continuar, pero respetando, digamos, el proceso natural. Igual que una digestión, hay que respetar el proceso natural. También hay que respetar el proceso natural de una crisis. Lo realmente importante es que perseveremos, que haya una persistencia y que entendamos que hay un factor que es importantísimo, que es el tiempo. El tiempo. O sea, la primera fase de una crisis será completamente diferente a la segunda. Lo que tengamos que hacer en la tercera, una vez que ha pasado un día, 2 días, un mes, 2 meses, será completamente diferente. Por tanto, tenemos que entender que la progresión a lo largo del tiempo nos va a ir marcando en función de nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importantísimo que entendamos y aceptamos el poder de la decisión, pero dentro de una naturalidad emocional, entendiendo cuáles son nuestras capacidades y huyendo siempre de esos discursos que a veces parece que yo simplemente tomé una decisión y por arte de magia todo ocurrió. En muchas ocasiones, por cuestión de economía de tiempo, no se cuenta todo el proceso y no se cuenta que desde la decisión hasta el resultado hubo un largo periodo de tiempo de altibajos, de pasos hacia adelante pero pasos hacia atrás, de dudas. La voluntad debe mantenerse inquebrantable a pesar de los fracasos, a pesar de los tropezones, a pesar de que el estado de ánimo caiga, etc. Debemos tener, insisto, esa madurez en esas 4 dimensiones para que mi voluntad no se vea afectada, para que mi sueño no se vea alterado, para que mi ánimo y mi motivación se mantengan inquebrantables. El viernes hablaremos de motivación y quizás os sorprenda un poco lo que tengo que contaros de la motivación. Insisto, lo realmente importante entonces es que entendamos que gracias a la voluntad voy a poder tomar la decisión, la gran decisión, voy a saltar, voy a lanzarme a la acción, pero esa voluntad es también una conquista. Así es que ya sabes, fórmate, crece, evoluciona y sé capaz de desarrollar todo tu potencial, entre ellos la voluntad. Y con eso podrás hacer de tu vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el miércoles.